Bueno, Ezequiel capítulo 2, del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 5 vamos a estar leyendo la palabra del Señor para estar empezando a decir lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene palabra para nuestra vida en esta noche? Amén. Que Dios bendiga a aquellos que dijeron amén, porque ya dispusieron su corazón delante del Señor. Muy bien, leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, como título dice llamamiento de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Oramos al Señor brevemente. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias porque tú estás, Señor amado, mi Dios, en la obediencia. Padre mío, Señor amado, también estás en la desobediencia, como nos habla en esta noche. Tú estás en la bendición, Padre mío, y estás también muchas veces en la maldición, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, háblanos, Señor, en esta noche, oh Dios. Dios Santo, prepara nuestro corazón, oh Dios. Necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra. Así como llamaste a Ezequiel, Padre mío, haz hecho llamamiento, Padre mío, todos, Padre mío, Señor amado, tal vez los que estamos aquí en esta noche, oh Dios, Padre mío, porque los trajiste, Padre mío, Dios Santo, para salvación. Nos trajiste para oír tu palabra, oh Dios. Nos tomaste, Padre mío, de afuera, oh Dios amado, para poder, Padre mío, ser partícipes, Señor amado, de un pueblo tuyo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, prepara nuestro corazón. Prepara tu iglesia, oh Dios. Dios Santo, reprendemos toda oposición del enemigo. Toda obra del diablo, Señor, en esta noche se ha echado fuera, mi Dios. La reprendemos, Padre mío. Toda oposición del enemigo, mi Dios. Todo pensamiento equivocado. Dios Santo, en esta hora, Padre mío, cese todo movimiento, toda conversación. Padre mío, Señor amado, toda interrupción, Padre mío, que pueda haber en el servicio, para que podamos oír atentamente la voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús sea hecho, Padre mío, en esta noche y predicado tu palabra, usando este vaso de barro, mi Dios amado, Padre mío, hablando del altar hacia la puerta, oh Dios. En el nombre de Jesús sea hecho, a través de la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para Dios. Llamamiento de Ezequiel se llama. Lo que encontramos acá en el mismo libro de Ezequiel, o sea que el profeta describe su llamamiento. Como nuestra hermana Rosa también contaba su testimonio, es como que en esta noche nosotros estemos diciendo, el hermano Ezequiel, el profeta Ezequiel va a contar su testimonio que tiene. Cómo Dios lo llamó, cómo Dios fue que le tomó, amén, del pueblo de Israel. ¿Cuántos lo creen que eso sucedió así, hermano? Porque Dios cogía a los profetas, amén. Muchas veces ellos no se proponían o ellos no hacían, ¿verdad, hermano? No se ponían delante de Dios para que Él le honrara o le dijera, me puedes usar para esto otro, para distinta labor, sino que dice que Dios los tomaba. Amén, y Él le honraba porque Él era el que escogía. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Entonces, como decía el profeta Ezequiel,
o el hermano Saquiel empezaba a contar, así como Jeremías, así como grande, Dios bendiga a la iglesia del Señor, profetas que hubieron en el momento del cautiverio, porque esto sucedió todo en el cautiverio a Babilonia. Dios bendiga a la iglesia del Señor por 70 años. Dice que él está en medio de los cautivos, cuando dice que estaba cerca del río Quebar, amén, cuando dice que vino palabra de Dios sobre el profeta Ezequiel. ¿Cuántos creen primeramente en esta noche para que nos vayamos entendiendo en el mensaje que Dios habla, hermano? ¿Cuántos creen que Dios habla al corazón del hombre? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que así Ezequiel escuchó la voz de Dios. Y dice que le entregó un mensaje. Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez difícil en aquellos tiempos. Porque tal vez pocos querían ser profetas en el tiempo del cautiverio. Tal vez muchos querían ser, Dios bendiga a la iglesia del Señor, profetas, amén. En los momentos cuando Israel salía a la guerra y eran victoriosos y derrotaban a las naciones enemigas. Cuando Israel venía en victoria, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando pasó a la tierra de Canaán y no había nadie que tal vez le detuviera. Y tal vez algunos que profetizaban o le hablaban, ¿verdad?, a Josué y al ejército de que iba a hacer victoria, ¿cierto? Dios iba a derribar. Y Dios iba tal vez, ¿cierto?, a consumir los enemigos. Y Dios iba a derribar los muros de Jericó. Y a quien no le hubiese gustado que Dios nos revelara eso, amén, y le hubiésemos dicho a aquel líder que iba por delante, mañana Dios va a dar victoria sobre el pueblo enemigo. Porque es bonito que Dios honre. ¿De cuántos lo creen así, mis hermanos? Lo que pasa es que Dios pone, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en el corazón del hombre, o más que poner en el corazón, Dios envía la palabra. Dios envía el mensaje, amén, y nosotros solamente somos los que transmitimos el mensaje de acuerdo a lo que Dios nos quiere hablar. Y dice que esa es la tarea que Dios le dio. Dios bendiga a la iglesia a Ezequiel. ¿Y para qué lo llamó? Como estábamos hablando, capítulo 3 de Ezequiel, versículo 16. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. El atalaya de Israel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que Dios tuvo que enseñarle a trabajar a Ezequiel. Y Dios le tuvo que decir cómo había que hacer las cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como muchas veces Dios enseñó cómo había que hacer las cosas dentro del templo. ¿Qué es lo que había que hacer primero? Cómo había que llevar una ofrenda delante de Dios, un sacrificio delante de Dios. Cómo había que matar los animales. Cómo había que lavar el cuerpo de los sacerdotes, la vestimenta de los sacerdotes. Dios todo, hermano, cierto, lo dejó en una línea y ordenado. Dios nada dejó al azar. Y así también por la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Lo que Dios hablaba, dice al profeta o al atalaya de Israel, dice que todo venía de parte del Señor. Y no había nada al azar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No tenía que haber ninguna duda. No tenía que haber, ¿verdad, hermano cierto?, tal vez vacilación en lo que tenía que hablar en el momento o lo que tenía que decir. Y dice el versículo 16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía, hermano, dice que en los tiempos más complicados para Israel es cuando él estuvo en el exilio. Fueron 70 años en cautiverio. 70 años ellos como prisioneros al servicio del pueblo, ¿verdad, hermano cierto? O el rey de Babilonia que hubieron en aquel entonces. Y dice que ellos solamente estaban como volvieron a retroceder a hacer todo lo que había pasado en Egipto. Porque ellos en Egipto estuvieron también a servidumbre, sirviendo, amén, estuvieron trabajando, ¿verdad? Y ahora nuevamente dice que ellos vuelven a ser esclavos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que para eso habían estado los atalayas de Israel, para eso habían estado los profetas de Israel. Como decía, dentro de ellos estaba Jeremías, cuando él dice que predicaba también, ¿verdad, hermano? O profetizaba
y hablaba que iba a ser llevado cautivo a la tierra, ¿verdad, hermano cierto? A tierra de los caldeos, por el que había desobediencia en el pueblo de Israel y rebeldía. Es como dice la palabra aquí, amén, yo le he mandado a un pueblo rebelde. Pero ellos dicen que no tenían que dejarse intimidar, porque dice que ahí tenía que prevalecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿cuánto de nosotros creemos, hermano, que tiene que guiarnos nosotros en todo momento? Por sobre todo, sobre parentesco, por sobre amistad, por sobre, ¿cierto?, por la congregación. Porque a nosotros no nos llama a ir a predicar o a profetizar a otra congregación. Yo no he sabido que tal vez a ninguno de nosotros nos ha movido hasta ahora. Así que lo que Dios nos da en este lugar donde Dios nos hace trabajar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Entonces lo que Dios nos da es lo que tenemos que hablar o decir conforme a la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, dice que Él le dijo, ¿verdad, hermano, cierto? Que te he puesto por atalaya de Israel. ¿Qué significa la atalaya? Que le hemos explicado muchas veces. El atalaya, el que está, ¿verdad, hermano, cierto? En una torre y se mira, y en muchas oportunidades la atalaya tenía que tener algo que apercibiera el pueblo. Y lo que había en aquel entonces, lo que más llamaba la atención, tal vez era una trompeta, amén, la cual tocaba y se apercibía el pueblo de que venía el enemigo. Y cuando la atalaya veía, ¿verdad, hermano, cierto?, que venía alguien, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y a veces los enemigos mandaban a uno a hacer conversaciones, amén, pero el atalaya tenía que estar atento. El atalaya muchas veces tenía que avisar, aunque fuera uno que viniera, aunque no viniera un ejército, el atalaya tenía que discernir o ver, ¿verdad, hermano cierto?, reconocer quién era el que venía caminando. ¿Quién era el que venía cabalgando? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque se supone ese que estaba, ¿verdad, hermano cierto?, vigilando en aquel momento, en ese estaba el Espíritu de Dios. Había discernimiento de Dios. Él veía tal vez la vestimenta, él veía el caminar, él veía, ¿verdad, hermano cierto?, tal vez, o discernía la intención de aquel que llegaba en aquel momento. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él lo que hacía cuando venía uno, Dios nos ayuda en esta noche, él llamaba y avisaba para abajo, viene alguien a hacer conversaciones. Y a veces algunos venían a conversar de paz, pero otros venían a declarar la guerra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé, cuando usted ve que alguien entra por la puerta, amén, usted clama a Dios, ¿verdad, hermano cierto? Se deja guiar por sus ojos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que aquí, ¿verdad, hermano? Dice que Ezequiel dice que no vio a aquel que le estaba hablando. Dijo, y oí a aquel que me hablaba. Porque muchas veces nosotros podemos guiarlos por la apariencia, amén, por los ojos, amén. Muchas veces nosotros queremos discernir por lo que estamos viendo. Amén. Muchas veces nosotros queremos, ¿verdad, hermano cierto? A veces mirar y a veces discriminamos también con nuestra mirada. Pero dice que la intención tiene que ir más adentro, ¿verdad, hermano cierto? Lo que Dios tiene que revelar. Por eso el atalaya tenía que estar preparado, hermano, porque él cumplía una guardia tal vez en la noche y no tenía que dormirse. Él tenía que estar atento, él tenía que velar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él tenía que estar, ¿verdad, hermano cierto?, en una condición, ¿verdad, hermano?, en la cual el frío, amén, ni el sueño, nada lo doblegara, porque de él muchas veces, o de ellos dependía. En cada torre había una atalaya. Recuerde que la muralla, ¿verdad, hermano cierto?, y las ciudades muchas veces, como Jerusalén, amén, dice que daban un círculo, y en cada torre, quizás a cuántos metros tenía que haber una atalaya. Porque siempre eran reinos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, siempre eran atacados por los enemigos. Y por eso le digo en esta noche, o nos hable el Señor, hermano, cuando alguien entra por la puerta, estará usted clamando al Señor, tratando de que Dios le revele, discierna en su corazón. ¿Será su venida de paz? ¿Será su venida, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de bendición para la iglesia? ¿O realmente vendrá a declararlo en la guerra? Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Porque muchos venían, ¿verdad, hermano? Como le trajeron mensaje a los reyes y le dijeron que en una oportunidad
mandó mensajeros el rey, ¿verdad, hermano cierto? De los asirios, y le dijo: vengo a traer cautivo a tus mujeres, a tus hijos. Vengo tal vez, cierto, a llevarme tus tesoros del templo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ese fue el mensaje que le trajo. Y ellos no tenían que abrir las puertas para dejarles pasar. Entonces dice que ellos declararon al rey. Y el rey tuvo que humillarse delante de la presencia del Señor. Porque aquel que recibe de Dios tiene que meditar en lo que recibe. A veces no es para que vaya y diga en el momento. A veces para que se lo diga al pastor. A veces para que se lo diga al encargado. A veces para la oración. Pero a veces usted puede pensar y decir: no, esto recibí y ya lo hago ya. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para que Dios nos dé la prudencia, hermano, y la sabiduría para actuar. Dios bendiga a la iglesia del Señor sin desmerecer, amén, sin dejar de lado. Dios bendiga a la iglesia del Señor la responsabilidad de lo que hemos recibido. Porque se supone que si usted recibe algo, usted el primero o usted es la primera que tiene que orar delante del Señor. No quiero equivocarme, Señor. No quiero tal vez, cierto, tal vez hacer lo que tú no quieres, cierto, en el momento indicado, el momento preciso. Porque dice la palabra del Señor, amén, que aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Así que no se sorprenda, hermano, que Dios le entregue una palabra así para amonestar siempre a un hermano, para corregir siempre a una hermana. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el mensaje más recurrente que era de parte de Dios, aquello, ¿verdad, hermano cierto? Pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, era de amonestación. O tal vez usted me dirá otra cosa. Jeremías dice que Dios le hablaba y amonestaba. Ezequiel, Dios le hablaba y amonestaba. Porque ellos estaban en cautiverio y ellos lo que tenían que reconocer delante del Señor para volver a ser libres, tenían que reconocer que habían fallado delante del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque es como nosotros hacemos, nosotros fallamos delante de Dios y tenemos que reconocer que hemos fallado porque somos hombres, porque somos jóvenes, porque somos mujeres. Porque somos niños, o sea, lo que seamos, amén. Tenemos que nosotros someternos delante de Dios, porque dice que delante de Dios simplemente nosotros somos un vaso de barro delante de su presencia. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice que Ezequiel siempre estaba ahí, que parecía un martillo, ¿verdad, hermano cierto? Que parece que ya hastiaba, que dolía, pero dice que el martillo estaba dando sobre la peña, estaba golpeando. Dios bendiga a la iglesia del Señor delante de corazones duros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso le decía, aunque te parezca que no te escuchen, amén, tú les dirás: Dios bendiga a la iglesia del Señor. No tienes que cerrar tu boca. Y si un día cierras tu boca es porque yo, dice, pegaré esa lengua al paladar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero muchas veces nosotros cerramos la lengua porque nos enojamos. Pasa lo mismo que en la casa. Amén, nos reprende el Señor, nos habla Dios y nos enojamos con el papá. A mí me pasó muchas veces. Ahora que mi papá no estoy, ahora me duele. Muchas veces mi papá me corrigió, me amonestó, me castigó a veces y yo me enojé muchas veces con él. Y pasaba semanas que no le hablaba. Una vez estuve enojado con mi papá y con uno de mis hermanos. Y cuando falleció uno de mis hermanos, llegó el momento que tuve que hablarle. En el mismo hospital, cuando nos dieron la terrible noticia, ahí yo tuve que hablar a mi hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Muchas veces tenemos cierta apariencia, nosotros de piedad, como decía la escritura, y nosotros a veces nos endurecemos nuestros corazones. Nos dejamos arrastrar por nuestra rebeldía, por nuestro pecado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así dice la palabra del Señor, que le hablaba a Ezequiel porque Dios tenía un trato especial. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O nosotros, hermanos, no nos sentimos valorados nosotros cuando Dios nos toma en cuenta para algo. Para orar por un hermano, para orar por una hermana, para traer un mensaje, para cantar una alabanza, porque todos somos útiles en la casa del Señor.
Y un día tan solo al darle la mano a una hermana, al darle la mano a un hermano, tal vez va a salir una palabra por tu boca, que es la necesidad que tiene aquel hermano. Y tal vez esa necesidad no solamente va a decirle, sigue adelante porque tal vez cierto está haciendo lo mejor. No, si ve que está haciendo algo mal, corrígele. Exhórtale. Porque como nosotros nos ha enseñado el discipulado, solamente con palabras hermosas nosotros levantamos y animamos a nuestros hermanos. Sino que en Proverbio decía, sino que con la buena palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esa es la que nos saca del hoyo, hermano. Esa es la que nos saca del tropiezo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Esta es la buena palabra de Dios que nos tiene preparada para esta noche. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Ezequiel era aquel atalaya que Dios había preparado, amén, para hablar a aquel pueblo. Y dijo, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares. Ese es el problema, amén, que Dios demandó de Ezequiel, hermano, una fidelidad. Amén. Para el impío era aquel hombre, ¿verdad, hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor, el cual necesitaba, estuviera dentro o fuera de la iglesia, amiga o amigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, hermano o hermano. Tenía que decirle, ¿sabe? Te equivocaste. A mí me dice la palabra del Señor de esta manera. Y saben más, he estado orando, si realmente somos de Dios, he estado orando y Dios me ha hablado, Dios me ha revelado que esto pasa y esto no pasa en tu casa, o que esto pasa y esto no pasa, ¿verdad, hermano? En tu familia. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque le servimos a un Dios vivo que revela nuestras vidas, ¿o no, hermano? ¿O acaso Dios no se revela en las visiones? ¿Acaso Dios no nos habla por su palabra? Si Dios nos espera que nosotros hablamos nuestra boca para bendecir a su iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor, amén, que en una situación en la cual estaba Ezequiel, amén, dentro de aquel llamado que hizo Ezequiel, dice que fue un llamado de Dios, fue revestido por Dios, fue enviado por Dios. O sea, él se dispuso en las manos del Señor para que él hiciera. No que un día cualquiera, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tan linda la alabanza, tan buena la palabra, que vino el Espíritu de Dios sobre mí y puso algo en mi vida tan fuerte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No es que yo no lo crea, si lo creo, ¿verdad, hermano? Pero no es siempre la manera. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que sentí la necesidad de entregarle una palabra a mi hermana o a mi hermano. ¿Y a dónde está la oración? ¿Y dónde está la consagración, hermano? ¿Y dónde está la lectura de la palabra? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice la palabra del Señor, amén, que los hombres indagaron diligentemente en Hebreos, amén, para todas las cosas de la palabra del Señor, para saber que las cosas eran así. O sea, usted tiene que tener un conocimiento de lo que está hablando. Usted tiene que tener la palabra metida en el corazón si también quiere servirle de corazón al Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque a Ezequiel le dijo, amén, por aquí está, amén. Cuando le hizo comer el rollo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Lo tenía marcado aquí, donde se me fue, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bueno, dijo, fue llamado, fue revestido, fue enviado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Acá está el capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Amén. ¿Qué es lo que tenía que comer él? Lo que Dios le estaba hablando. Amén. Tenía que comer la palabra de Dios. Tenía que tener, ¿verdad, hermano?, un conocimiento y creer sobre lo que la Escritura habla, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y decía, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Porque muchas veces nosotros queremos, ¿cierto?, hablar o decir, pero no comer. Nos cuesta masticar la palabra de Dios, amén. Nos cuesta digerir la palabra del Señor. Como tal vez le esté pasando a muchos en esta noche, amén. Pero ¿a cuánto les gusta el rollo que Dios está entregando en esta noche, hermano?
¿A cuánto les gusta ese rollo que nos alimenta? Ese rollo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tal vez no voy a hacer el atalaya yo, pero el día de mañana lo va a hacer usted. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque esa atalaya de Dios es aquel que apercibe a la iglesia. Aquel que dirija a la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Y decía, amén, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque aquel que le gusta la palabra de Dios, hermano, no le encuentra nada malo a la palabra de Dios. Aquel que se deleita, ¿verdad, hermano, en la palabra de Dios? Amén. Ese hermano dice que come la palabra del Señor, la mastica. Amén. Y esa palabra, Dios bendiga a la iglesia del Señor, poco a poco empieza a digerirla. Y después dice que la siente tan dulce como la miel en su boca. Así que el día de mañana no tiene problema en Dios, esa palabra que se ha alimentado, transmitirla al pueblo. Transmitirla, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Aquel que tiene necesidad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni a de difícil lengua, sino a la casa de Israel. Si lo que Dios nos haga decir, fácilmente nos van a entender, hermano. Porque Dios no va a Ezequiel le dijo: yo no te mando a otra nación. Yo no te mando a hablar en otro idioma. Yo te mando a hablar a gente que realmente ellos conocen lo que te están diciendo. Lo que Dios está hablando por su palabra. Y muchas veces lo que nosotros, ¿verdad, hermano?, no queremos aceptar, de que Dios nos hable, que Dios nos corrija, ni tampoco someternos a la palabra del Señor. Y cuando nosotros no tomamos, ¿verdad, hermano?, esa actitud delante de Dios, vamos camino al cautiverio. Vamos camino, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a Babilonia. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Dios nos bendiga en esta noche, amén. Mire, antes de continuar voy a contar un sueño, antes que se me olvide. Quería contarlo varias veces y también se me ha olvidado, amén. Ahora ya no se me va a olvidar. Hay un par de semanas atrás, amén. Bueno, pero dice aquí la palabra del Señor, dice que Él también recibió, dice que fue fortalecido y sustentado. Amén, capítulo 3, versículo 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Porque la mano de Dios o el poder de Dios, hermano, es aquel que nos da fortaleza a nosotros para cumplir a lo que Dios nos ha llamado. Algunos dicen para cumplir nuestro ministerio. Llámele como usted lo quiera llamar. Pero lo que Dios lo ha llamado, amén, dice que Dios es el que da la fuerza. Porque Él dice que estaba en angustia. Él dice que estaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, en indignación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él estaba indignado por lo que veía. Pero Él no quería hacer o decir como lo que Él realmente estaba viendo, sino que Él quería hacer todas las cosas conforme a la palabra de Dios. En el momento que Dios le hiciera sentir, en el momento que Dios le hiciera hablar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Él quería dejarse usar por el Señor. Y eso es lo que le estaba explicando, amén, que cuando Él era llamado atalaya de Dios, tenía que cumplir estos requisitos delante del Señor. Porque muchos de nosotros podemos decir: yo soy vidente. Balaam decía que era un vidente, pero se fue, dice, en pos, ¿verdad, hermano, cierto?, de la ganancia deshonesta y de la ambición del dinero, queriendo incluso maldecir al pueblo de Dios. Incluso, ¿verdad, hermano?, no le maldijo, pero con sus actitudes, con sus consejos, amén, dice que trajo maldición sobre el pueblo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que cuando Dios nos llama, ¿verdad, hermano? Dios nos llama a un terreno difícil y complicado, si realmente nos ponemos confianza en el Señor. Y por eso le dijo, ¿verdad, hermano? De la mano, ¿cierto? Cuando Él dijera al impío: de cierto morirás, y tú no la amonestares, amén, dice que Él iba a mandar
Dios bendiga a la iglesia del Señor, la mano o la sangre de aquel. Amén. También dice el 19. Pero si tú le amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Se da cuenta la labor o la importancia que hay en aquellos que Dios muchas veces entrega gracia o dones para que sean trabajados en la iglesia? Y a veces nosotros decimos sí, ahora no. Hoy día sí, mañana no. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O lo hago de esta manera o lo hago de la otra manera. Pero dice que Dios nos habla que esta es la manera correcta, amén, de que nosotros tenemos que amonestar, nosotros tenemos que exhortar, nosotros tenemos que corregir. ¿Y cuál es la cualidad de la palabra del Señor? Porque ¿para qué es útil la palabra del Señor? Para todas esas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Primeramente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la profeta mayor sobre todos los profetas. ¿Sabe usted? Así que usted no diga, voy a esperar que pase la palabra de Dios y ahora voy a ir a entregar el mensaje. No, reciba la palabra primero. Y si Dios le puso algo sobre su hermano, clame a Dios y órele a Dios para que el hermano reciba la palabra primero, amén. Y si Dios sigue insistiendo, ahí haga tal vez lo que Dios quiera hacer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dijo Ezequiel, amén, yo oí a aquel que me hablaba, amén, aquel que entregaba la palabra, amén. Y decía, ¿verdad, hermano? Que también si el justo, amén, se apartara de su justicia, hiciere maldad, pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Estaremos cumpliendo, hermano, como Dios nos habla en esta noche a través de la palabra? Frente a este suceso, a distintos sucesos, a pasado, presente, a sucesos venideros que ocurren dentro de la iglesia, nos estará quedando, ¿verdad, hermano? Clara la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Porque dice que la única oportunidad cuando Dios habló, hermano, ¿cierto? A Ezequiel, y le habló hablando de un profeta, sobre un profeta mudo, es cuando dice que él le dijo que no tenía que entregar, pero por orden de Dios no tenía que entregar palabra de Dios. El 24 dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Porque ese instrumento de Dios tiene que tener una comunión, hermano, una comunión cercana, una intimidad, hermano, tan profunda con Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor para que Dios confíe aquellos consejos, para que Dios confíe aquella visión, aquella palabra delante de la presencia del Señor. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas y con ellas te ligarás y no saldrás de entre ellos. Entonces, si Dios había puesto, ¿verdad, hermano, para Ezequiel entregar una palabra, le dijo, enciérrate en tu casa. Yo te voy a sacar y te voy a decir cuando vaya, ¿cierto? Y te presente al hermano o a la hermana, pero preséntate con una palabra de Dios. Preséntate, ¿verdad, hermano, cierto? Como sierva de Dios, como siervo de Dios. Porque si llegamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, y llegamos diciendo signos de paz y aquí y allá, ¿verdad, hermano, cierto? Y después, tenía algo que decirle. ¿Qué me quiere decir? Es que Dios esto y Dios esto otro. Y le quitamos peso, ¿verdad, hermano, cierto? A la obra de Dios. Y le quitamos, ¿verdad, hermano, cierto? Seriedad a las palabras de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Jeremías, los tiempos que él estuvo, ¿verdad, hermano, cierto? En aquel lugar, en cautiverio, en el patio, en la cárcel, le ofrecían tal vez comida con los reyes, con los príncipes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y le decía, déjate de profetizar esas cosas. Si esas cosas no van a pasar, ¿para qué sigue hablando así? Y le seguían y le ofendían, pero le ofrecían cosas mejores, pero él se negaba a la buena comida para mantener la palabra de Dios. Y Dios nos llamará también a eso a nosotros, hermano. De guardarnos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Ayer yo conocía, ¿verdad, hermano? Profeta, instrumento en el campo, que a veces aparecían solamente ellos para las vigilias, o aparecían para ciertas reuniones.
Y no era porque no querían ir a la iglesia, sino que porque Dios muchas veces los tenía encerrados en sus hogares orando, ayunando, clamando al Señor. Pero para aquel día habían preparado, ¿verdad, hermano?, su corazón. Como dice la palabra del Señor, habían inquirido delante de Dios cuál era la voluntad de Dios para el pueblo del Señor. Para que en ese momento pudieran entregar lo que Dios había puesto en el corazón de aquellos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y el 26 dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque había tanta rebeldía en el pueblo de Israel, amén, hablándole, ¿verdad? Tal vez ciertos profetas grandes contemporáneos que habían ahí, ¿verdad, hermano?, en Israel en el cautiverio, y no querían escuchar la palabra del Señor. Por eso Él le dijo: yo te voy a hacer mudo, voy a pegar tu palabra al paladar. Yo no sé a cuántos han vivido esa experiencia, hermano, pero yo he vivido esa experiencia. Muchas veces me ha amanecido en la noche y la lengua la tengo pegada al paladar. Y muchas veces he querido hablar y uno siente una desesperación a veces, y he querido hablar y no puedo hablar. Sino que pasa un momento, pasa tal vez un minuto, unos segundos, y luego se despega esa lengua del paladar. Yo digo, hermano, ¿cómo sentirán los mudos? Esa impotencia de querer decir algo, pero no pueden expresar nada. No pueden hablar nada. Sino que todos tienen que hacerlo con señas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a nosotros que Dios nos ha dado, ¿verdad, hermano, cierto?, la manera de transmitir esa palabra, de aconsejar, de reprender, de exhortar de la palabra del Señor. Enmudecemos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y luego decimos: amén. Siervos del Altísimo somos. Instrumentos de Dios somos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como decía el otro día, hemos ayunado, tal vez hemos orado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Dios tiene que seguir dirigiendo para que las cosas se hagan como Dios quiera. Y estoy esperando dirección de Dios cada día, rogando a Dios de qué forma se van a hacer las cosas en adelante. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque el que no se conforma con la palabra de Dios, yo no sé qué más quiere oír. Porque pocos tal vez en este mes se gozaron. Nadie le dijo que no podían sentir la presencia de Dios. A nadie le dijeron que no podía danzar. Solamente se habló de ministrar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero a nadie le dijo: no levante sus manos, no clame a Dios, no honra al Dios de los cielos, no pase el altar, no llore. A nadie se le dijo eso. Se aclaró con tiempo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Acaso podemos gozarnos solamente cuando estamos siendo usados por Dios? Como muchos que del coro a veces veo, amén. No son todos, pero algunos sí veo, que si no tienen el micrófono no cantan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y muchos se lo han dicho a los niños para que aprendan desde niños: si no tienen el micrófono, cante, porque ellos tienen buena voz para cantar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que alaben el nombre del Señor. Ojalá que los jóvenes no sean como nosotros, hermanos rebeldes. El otro día me gozaba la hermana Isidora, ya que ella pidió la oportunidad, o se la dieron, no sé, pero habló ahí y dio testimonio en el punto de prédica, y diciendo y hablando: Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que Cristo venía para perdonar nuestros pecados. Porque esa es la voluntad de Dios, para que nosotros nos arrepintamos delante de su presencia. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Porque así como los que están afuera necesitan de arrepentimiento, nosotros que estamos aquí adentro también necesitamos confesión también de nuestra falta delante de la presencia del Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén. Mas cuando yo te hubiere hablado, dice, abriré tu boca, al versículo 27, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ahora les cuento lo que les quería decir. Yo veía un matrimonio que conozco cerca del sector donde nosotros vivimos, y yo sé que la esposa había pasado una situación, un problema como de crisis y de problemas, cierto, psicológicos puede ser,
Y estaba con el esposo y entraba en una casa grande donde estábamos la mayoría de la iglesia. Y la mayoría eran hermanas las que estaban en aquel lugar. Y cuando yo lo vi entrar me acercaba y le decía, llamaba a la hermana y le decía, vengan, ayuden a este matrimonio. Ayúdenle porque necesitan ayuda. Y ellas venían, que eran como 4 o 5 hermanas, se acercaban y tomaban a la pareja. Pero yo ahí notaba algo que no estaba bien. Cuando las veía todas andaban vestidas del traje típico de septiembre de Guasa. Y andaban todas vestidas de chinita, como le llaman. Y yo dije, algo no está bien. Y la empiezo a observar. Y la van sacando por la puerta para afuera. Y yo me acerco a la ventana y miro para afuera. Y afuera estaba lleno de quincho. El patio de la casa, de asado y de cosas, de celebraciones que había. Y yo le llamaba para que la aconsejaran, para que la trajeran, para que la acogieran, para que la hablaran, para que la alentaran. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No para que la llevaran, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor a divertirse, a compartir. Dios bendiga a la iglesia del Señor de un asado. Dios bendiga a la iglesia en esta noche, hermano. Porque muchas veces nosotros confundimos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cómo hacer las cosas. Porque si Dios nos trae, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Es para edificarnos las palabras, las cosas espirituales de Dios. Pero tal vez hemos confundido tanto las cosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que tal vez privilegiamos lo otro por lo espiritual. Y tal vez por eso estamos como estamos. Porque como le digo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. El Señor, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Va a traer almas con necesidad a la iglesia. Pero realmente va a estar esa ayuda espiritual, va a estar ese ejemplo. Va a estar, ¿verdad, hermano? Esa palabra arraigada en el corazón. Que tal vez, como contaba mi hermana, amén, que mucha, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tal vez aún ayer y hoy habían apariencia de cristiana. Pero tal vez, Dios bendiga a la iglesia del Señor, su actuar era diferente a lo que la palabra del Señor enseña. Que el Señor bendiga en esta noche, amén. Y dijo también Ezequiel, amén, diciéndole, ¿verdad, hermano, cierto? De que él había sido, ¿verdad, hermano, cierto? Su obra de atalaya, dice, por la terquedad, dice el pueblo, dice que necesitaba, dice, tenerlos siempre los ojos abiertos, amén. Debía estar apercibido. Dice que tuvo que amonestar fielmente. El 17, el 18. Dice, y aquí, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, decía, a la casa de Israel, para que oír mis palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y hablando, cierto, como leíamos, al impío de cierto morirás, y no le amonestares ni le hablares. Porque sabe que la palabra de Dios, hermano, tal vez algunos no la tomen en serio, pero la palabra de Dios trae bendición para nuestra vida, pero también es un juicio para nuestra vida. Porque cuando no hay amonestación, Dios bendiga a la iglesia del Señor, Dios declara juicio sobre nuestra vida. Y cuando Dios declara juicio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, cuando nosotros, ¿verdad, hermano, cierto? No corregimos, amén. Dice que si no apercibimos, amén, de aquel camino, para el fin de que viva, dice, el impío, dice, morirá por su maldad. Porque somos tal cual como nosotros. Como decía, si los padres no nos corregían a nosotros, nos dejaban seguir, nos dejaban seguir. Y cuando nos dejaban seguir, Dios bendiga a la iglesia del Señor, caíamos en lo que nosotros andábamos buscando. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Por eso dice que Ezequiel tuvo que ser fiel para hablar esa palabra. Dice que tuvo que reconocer su gran responsabilidad. En 3:20, amén. Dice ahí también la palabra del Señor. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, dice, morirá. Porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Por sus justicias que había hecho, no vendrá, dice, memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Amén, hermanos. Entonces dice que él, ¿verdad, hermano, cierto? Debía amonestar, le recibieran
o no le recibieron. Amén. Porque usted tiene que, si siente algo de la palabra del Señor, como cada mensaje, le reciban o no reciban el mensaje, no es que no interese, pero uno tiene que entregarlo igual. Ahora la responsabilidad ya no es del predicador. Ahora la responsabilidad ya no es del pastor. Si alguien se sintió identificado, como por ejemplo por el sueño, cada cual lo tome como a su manera, ¿verdad, hermano cierto?, de responsabilidad, si está bien o no está bien. Pero yo cumplí con decir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y que el Señor nos aperciba. De esta forma, ¿cierto? Dice que la atalaya hablaba al pueblo de Israel. Amén. Dios bendiga la palabra del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos hablaba y nos decía: me dijo, hijo de hombre, el capítulo 12 en adelante, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Porque cuando Dios habla, hermano, nosotros tenemos que estar en pie delante del Señor. O nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer delante de la presencia de Dios. Cuando Dios nos quiere mandar a hablar, ¿verdad, hermano?, entregar un mensaje, nosotros tenemos que estar, ¿verdad, hermano?, en una condición de obediencia delante de Dios. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y al oír, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, no es tanto por el profeta, sino que siempre hubo palabra de Dios. Hubo palabra de Dios. Y nosotros no podremos justificarlo un día delante del Señor. A mí nunca me amonestaste, Señor. Yo estaba robando, nunca me hablaste que robar era malo, Señor. Yo estaba tal vez, cierto, mintiendo, y tú nunca me dijiste, Señor, en la iglesia, como todo es bueno, todo es lindo en la iglesia, nunca me dijiste que mentir era malo. Yo estaba haciendo una y otra cosa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero nunca se me dijo en la iglesia. Porque hay lugares que son así, nunca le hablan del pecado. Y eso es donde todos saltan, todos dicen amén, todos dicen gloria a Dios. Pero que el Señor nos ayude para que esta palabra del Señor, que este rollo que el Señor quiere entregar a nuestra vida, los comamos, nos alimentemos y llene nuestro vientre en esta noche. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Amén. Dios nos ayude y nos guarde. Le invito a orar en esta noche para poder estar agradeciendo por su palabra y por el mensaje del Señor. Amén.